La audiencia constitucional. Bien, la audiencia constitucional es considerada una de las etapas más importantes del juicio de garantías. En esta parte del juicio se desarrollan y concentran los actos procesales que tienen más influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la rendición de alegatos y, en su caso, el pedimiento del Ministerio Público Federal e incluso se dicta la sentencia que pondrá fin a la demanda. La audiencia constitucional puede definirse como un acto jurídico de naturaleza procesal, donde la autoridad competente da fe de las actuaciones en lo relativo al juicio y se ofrecen y admiten y desahogan las pruebas presentadas por cada parte. Conforme la regla general prevista en el artículo 147 de la ley de la materia, en el auto o acuerdo en que se ordena admitir la demanda de amparo, debe señalarse el día y la hora para que tenga lugar la audiencia constitucional, a más tardar dentro del término de 30 días. En cuanto al desarrollo de la audiencia constitucional, el artículo 155 señala que una vez abierta, se procederá a recibir en orden las pruebas previamente exhibidas o expuestas por las partes, o las que en su momento se ofrezcan. Después pasa el periodo de alegatos para luego recibir, si es necesario, el procedimiento del representante social federal, y termina con la resolución constitucional correspondiente, donde el juez decide si concede o niega el amparo al quejoso, o bien si sobresee el juicio por existir alguna causa de improcedencia. Pues bien, la audiencia constitucional es un acto que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo, en el cual son oídas las partes, quienes pueden ofrecer y desahogar sus pruebas, así como formular alegatos antes de que se dicte la sentencia. En cuanto a su contenido, puede señalarse que la audiencia se compone de 3 etapas o periodos a saber. El primero es el periodo probatorio. En esta etapa, las partes ofrecen pruebas y rinden las pruebas que estimen necesarias para apoyar su dicho, siendo admisible, según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, toda clase de pruebas excepto la confesional y las que fueren contrarias a la moral y al derecho. Cabe señalar que si bien por regla general las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la propia audiencia, existen casos en los que se pueden ofrecer con anterioridad a esta. Por ejemplo, la prueba documental, que puede ofrecerse desde el escrito inicial de la demanda hasta el momento de la celebración de la audiencia. Por otra parte, la prueba testimonial, pericial y de inspección ocular, toda vez por su naturaleza requiere de preparación para ser anunciada 5 días hábiles antes del señalado por la celebración de la audiencia constitucional. La segunda fase es la de alegatos. Finalizado el periodo probatorio, es decir, una vez que son ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, se reciben los alegatos por las partes. En su caso, el pedimento del Ministerio Público. Los alegatos son las conclusiones de las partes en el proceso, en las cuales se expresan argumentos para tratar de demostrar que les asiste la razón, de modo que se fundan sus pretensiones o, en caso, sus excepciones al dictar la sentencia. Por regla general, los alegatos se presentan por escrito, pero cuando se trata de actos que imponen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, el quejoso puede alegar verbalmente y solicitar que en auto se asiente un exacto de sus alegaciones. Para finalizar, tenemos la sentencia. La audiencia concluye con el dictado de la sentencia, en la cual el juez de distrito, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y, en consecuencia, si ampara o no al quejoso.
De este modo, la audiencia constitucional en todos los casos debe conformarse por las 3 etapas referidas, tal como se establece en el artículo 155 de la Ley de Amparo, el cual dice que consta de 3 etapas, a saber, las pruebas, los alegatos y la sentencia. Ahora bien, el desahogo de estas 3 etapas constituye las formalidades esenciales del procedimiento de la audiencia constitucional, de manera que si tal audiencia se celebra sin que se verifique el periodo de pruebas o el de alegatos, que exige el numeral antes mencionado, y no obstante dicha omisión, a que pronuncie el fallo respectivo, se actualizará una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción 4 de la ley de la materia. Y en un supuesto de que no hubiera comparecido de manera personal algunas de las partes, ni existan promociones o procedimiento del Ministerio Público Federal pendientes de acuerdo, ya que la ley no hace excepción al respecto. Bien, como vimos, estos son los aspectos más importantes, o más bien las partes que componen una audiencia constitucional en el juicio de garantías. Sin más por el momento, me despido y que tengan excelente día.